Sean bienvenidos a este video donde nosotros estudiantes del octavo semestre de la carrera de medicina de la Universidad Cristiana de Bolivia vamos a exponer sobre el tema trauma cráneoencefálico de la asignatura de cirugía de cara y cuello. Sean bienvenidos a nuestra 27ª Feria Anual de Ciencias, Tecnología e Innovación de 2021 de la Universidad Cristiana de Bolivia, que a razón de la pandemia del nuevo coronavirus, la 27ª edición de la feria va a ocurrir de manera virtual, manteniendo siempre el objetivo de brindar una experiencia increíble y gratuita para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Bolivia. Saludamos primeramente a nuestro magnífico rector, el Dr. Chang, con toda la comunidad docente y discente y el cuerpo administrativo de la universidad. Que tengan todos un buen aprendizaje. Trauma cráneoencefálico. Bueno, el traumatismo cráneoencefálico es una evidencia más de cambios en las funciones neurológicas o encefalopatías causadas por fuerzas traumáticas que dañan físicamente el cerebro. Este tipo de lesión a menudo puede provocar la muerte o entonces la discapacidad de los adultos jóvenes, lo que no solo perjudica la salud del paciente que está afectado, sino que también conduce a las pérdidas económicas y sociales que son una preocupación y un problema de salud. La epidemiología y la dimensión del problema. El TCE es uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados, tanto por el número de muertes como por el número de personas con discapacidad. En Bolivia, la tasa anual de hospitalización por TCE, excluyendo las muertes y otras visitas no hospitalarias, son observadas entre 2017 y 2018, fue como 7,78 por 100.000 habitantes. Es difícil comparar los resultados entre diferentes regiones debido a la diferencia en los métodos que son empleados para las determinaciones y las escaseces de informaciones epidemiológicas que consiste y periódica de todos los países en vías de desarrollo. La epidemiología y la dimensión del problema siguiendo. La gran mayoría de los pacientes con lesiones que buscan tratamiento son TCE leve, 85% de los casos, mientras que unos 20% de los pacientes que ingresan a los hospitales tienen TCE severo. Entre el 50 y el 75% de los traumatismos son debido a accidentes de tránsito con vehículos de motor, pero también atropellos y accidentes de bicicleta. Los accidentes laborales y las caídas, sobre todo en ancianos y niños pequeños, constituyen la segunda causa en orden de frecuencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ocurra un TCE? La edad. En los estudios poblacionales se observa una incidencia trimodal de TCE en relación con la edad, o sea, niños entre 0 y 4 años, jóvenes entre 15 a 24 años y los mayores de 65 años, lo cual refleja la exposición a las caídas y accidentes de tránsito en estos rangos de edad, pero también las diferencias anatómicas cuerpo-cerebro son diferentes en los niños y el efecto de la edad en los adultos, entre otros factores. El sexo. En los grupos de la edad de la morbilidad y mortalidad del TCE es mayor entre los hombres de que entre las mujeres, lo cual viene dado por la mayor frecuencia de lesiones generales en hombres. El alcohol y otras sustancias tóxicas. El uso del alcohol y tóxicos aumenta el riesgo de sufrir un TCE, principalmente por los accidentes de tránsito, caída o actos violentos. Los datos de urgencias relevan que entre 36 y 51% de los pacientes están intoxicados con alcoholemias sobre el límite 0,8 por ml de sangre y hasta 78% están embriagados o en el momento del traumatismo.
En estos pacientes con TCE, la historia del abuso del alcohol varía entre 14 y el 51%. El TCE recurrente. La evidencia disponible sugiere que el riesgo de recurrencia del TCE aumenta progresivamente después de una primera y una segunda lesión. Uno de los factores potenciales más importantes es el abuso del alcohol. Comorbilidades y fármacos. Las patologías que aumentan los riesgos de TCE incluyen entre ellas las diabetes, las arritmias, la demencia, la depresión y las enfermedades de Parkinson. Fármacos que también afectan la función cerebral o que causan hipotensión postural pueden aumentar el riesgo de caídas, mientras que los anticoagulantes aumentan el riesgo de sangrado después del traumatismo. Factores socioeconómicos. Bueno, se encuentra en mayor incidencia de TCE en áreas con bajos ingresos económicos, en especial las zonas urbanas donde predominan mecanismos intencionados. Otros factores de riesgo son el uso del equipo de protección, la ausencia de casco en accidentes de moto, se ha relacionado con uno de los riesgos de lesiones más severas. Por su parte, el uso de los equipos protectores como cascos, brindas de protección contra lesión en actividades reactivas como bicicleta y accidente de moto. Las principales causas son los accidentes de tráfico, las caídas, las agresiones, los accidentes laborales, los deportes y recreación y entre otras causas. Los factores de riesgo son más comunes en jóvenes de 15 a 24 años con asociación del alcoholismo, asociación con abuso de drogas y asociación también con el nivel socioeconómico bajo. La clasificación del TCE. Bueno, las clasificaciones de TCE, las más usadas son por el mecanismo del trauma, por la gravedad del daño o entonces por la morfología de la lesión. A través del mecanismo podemos clasificar como cerrado, penetrante, de alta velocidad, de baja velocidad, de herida por proyectil o entonces otra herida penetrante. Por gravedad puede ser leve, moderado y grave y va a haber un puntaje en el ECG de 14 a 15 cuando leve, puntaje de 9 a 13 cuando moderado y un puntaje de 8 a 3 cuando grave. De acuerdo con la morfología, fracturas en el cráneo que puede ser de bóveda o de base, lineal versus estrellada, deprimida o no deprimida, abierta o cerrada, con o sin fuga de líquido cefalorraquídeo o con o sin parálisis del séptimo par craneal. Lesiones intracraneales que pueden ser focales o difusas, que pueden ser epidurales, subdurales, intracerebrales, concusiones leves, concusiones clásicas y daño axonal difuso. Por el mecanismo de trauma, el TCE cerrado se asocia más con choques automovilísticos y caídas y contusiones. El TCE penetrante, producidos por proyectiles de arma de fuego, entonces heridas por arma blanca. Estas clasificaciones se basan si hay penetración o no de la dura madre. Por la morfología de la lesión, esta clasificación va a se basar en los hallazgos clínicos complementados con estudios de imagen especial en la TAC, que ha revolucionado el diagnóstico morfológico con importante vinculación prognóstica. Morfológicamente, el TCE puede ser gruesamente clasificado en dos tipos. Estos dos tipos van a ser las fracturas de cráneo, donde el TCE con la fractura de bóveda del cráneo y el TCE con la fractura en base del cráneo. Las lesiones intracraneanas, que pueden ser focales, que van a ser los hematomas epidurales, los hematomas subdurales y las contusiones, o también conocidas como hematomas intracerebrales, y las lesiones difusas.
Bueno, la fisiopatología del trauma craneoencefálico va a ser donde la lesión cerebral primaria resulta del defecto inmediato de las fuerzas de impacto y incluye la lesión axonal difusa, el arrancamiento vascular, la contusión focal y cortical, la hemorragia intracraneal y entre otras. El daño cerebral secundario es el que se añade durante la evaluación posterior de la lesión, magnificando la extensión del daño. Algunos ejemplos de daño secundario incluyen, por ejemplo, isquemia, edema, necrosis, apoptosis, inflamación, crisis comiciales y meningitis. El daño cerebral primario, lesión axonal difusa o LED. Clínicamente, la LED se manifiesta con una pérdida de la conciencia en el momento del traumatismo. Los pacientes presentan lesiones axonal microscópicamente en todo el cerebro sin presentar lesiones intraparenquimatosas. En la LED se afecta más comúnmente la sustancia blanca en las áreas como el cuerpo calloso, el tronco del encéfalo, los ganglios basales, el tálamo y los hemisferios cerebrales. La fisiopatología del TCE va a se dividir en dos fases. En la primera fase, el daño inicial va a ocurrir como resultado directo del evento traumático y la segunda fase va a ser dada por múltiples procesos neuropatológicos que pueden seguir de días a semanas después del traumatismo inicial. Siguiendo la fisiopatología da desinhibición, en los pacientes con TCE existe un deterioro de los mecanismos de control de la conducta impuesto por el lóbulo frontal de forma que parece impulsividad verbal o del comportamiento. Apatía. La apatía es una síndrome donde va a estar caracterizado por una falta de movilización que se manifiesta en los aspectos conductales, que es una inactividad, lo cognitivo, que es la falta de planes, y los emocionales, que es la indiferencia o la placidez. Bueno, se diferencia de la depresión porque en la última parece que el componente subjetivo de la tristeza, además, los síntomas son disfóricos como sentimientos de la culpabilidad, pesimismo, autocriticismo y también la desesperanza. Bueno, las complicaciones respiratorias de un TIC. El edema pulmonar, que es caracterizado por la congestión vascular pulmonar, que va a estar marcado por una hemorragia intraveolar y el líquido va a estar rico en proteína. Bueno, esto va a ser debido a una descarga adrenérgica masiva a causa de una hipertensión endocraneal que traduce a la vasoconstricción periférica con movilización de la sangre desde la periferia hasta los hechos pulmonares. Bueno, el tromboembolismo pulmonar. Favorecido por la inmovilidad del paciente, el diagnóstico viene dado por la aparición de la hipoxia repentina con o sin taquicardia y fiebre. Entre los tratamientos vamos a hablar sobre el TCE leve, que va a representar aproximadamente el 80% de los TCE, que va a evaluación. El paciente puede estar disperso o amnésico con algunos referentes a una breve historia de pérdida de la conciencia. Su Glasgow va a estar de entre 14 a 15. El tratamiento y manejo de un TCE leve, él va a tener primeramente el manejo inmediato, donde va a tener la valoración del trauma ABC, que sería de vía aérea, ventilaciones y circulación. Los exámenes complementarios va a ser un ataque de cráneo, especialmente si existe alguna historia de pérdida de conciencia, amnesia o cefalea intensa, ya que hasta el 18% tiene anomalías en la técnica. Bueno, entre el tratamiento de la isquemia cerebral va a ser una normovolemia, tensión arterial adecuada, suero fisiológico, o sea, una posición de 30 grados. En el HTC, el control de agitación y dolor, que sería de la analgesia adecuada, evaluación de líquido cefalorraquídeo, terapia hipermolar
y va a ver si es refractaria, si hay una hiperventilación como barbúrico, craniotomía descompresiva o una hipertomía. El metabolismo cerebral, una normoglucemia, evitar una hipertemia, tratamiento de crisis comiciales y profilaxis anticonvulsivante. Eso es todo. Gracias por asistir a este video.